7 de mayo de 2026. El fiscal Ignacio Estampa sale de una reunión con una grabación en el móvil. Lo que acaba de escuchar es que el presidente había dado la orden: limpiar sin límite, caiga quien caiga. Una militante sin cargo oficial entra al parking de la sede del PSOE 18 veces sin que quede rastro en ningún registro. 2 fiscales de élite reciben propuestas de soborno y el dinero que lo paga todo sale de las finanzas del partido que gobierna España. ¿Quién es Leire Díez y cómo llegó a montar todo esto desde dentro de Ferraz? ...27 de mayo de 2026... Agentes de la Unidad Central Operativa se plantan en el número 70 de la calle Ferraz, Madrid, la sede federal del Partido Socialista Obrero Español, el partido que gobierna España. Lo que va a pasar dentro de ese edificio en las próximas horas no tiene precedentes en la democracia española. Y tú tienes que saberlo todo. El auto lo firma el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y no deja margen a la interpretación. Los agentes tienen que entrar y tienen que llevarse todo lo que encuentren: registros de acceso físico al edificio, la agenda institucional completa de la Secretaría de Organización, los soportes contables de las gerencias de finanzas, el desglose de viajes, dietas y gastos de representación, y el volcado íntegro de los servidores de correo electrónico de múltiples altos cargos del partido. Pedraz justifica la medida con una frase que lo dice todo: hay constancia de un elevado importe de transacciones económicas de procedencia opaca. Y la gravedad de los hechos investigados apunta a que el propio partido, como ente jurídico, ha puesto su infraestructura, sus oficinas, su contabilidad, su aparato administrativo, al servicio de una asociación ilícita. No estamos hablando de un militante que se torció. No estamos hablando de una rama local que se fue de las manos. La Audiencia Nacional investiga al Partido Socialista Obrero Español como organización, al partido que en ese momento controla el gobierno de España. Los agentes se llevan lo que han ido a buscar. Simultáneamente, se ejecutan registros domiciliarios en las casas de los principales encausados y arranca el proceso de imputaciones formales, un catálogo de cargos que incluye organización criminal, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado. Y aquí es donde la historia se pone rara de verdad, porque en el centro de todo esto no hay un ministro, no hay un diputado con mano en el presupuesto, no hay nadie con cargo oficial en la Comisión Ejecutiva Federal del partido. Hay una mujer que ni siquiera figura en el organigrama. Una militante que, según el auto del juez, coordina y ejecuta los planes de esta estructura desde fuera, sin título, sin despacho asignado y sin ninguna credencial que justifique su presencia en el edificio. Y sin embargo, esta mujer entra al parking subterráneo de la sede federal del PSOE cuando quiere, con su coche, 18 veces documentadas. A veces se queda horas dentro del edificio sin que quede rastro ninguno en el libro de visitas. ¿Cómo? Muy sencillo. Llama por teléfono y alguien le abre. Siempre el mismo alguien. Siempre el mismo que autoriza sus billetes de avión, sus billetes de tren, sus gastos. El número 3 del partido. El hombre que controla el aparato. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Y cómo construyeron todo esto desde dentro de Ferraz? Eso es lo que viene ahora. En mayo de 2025, el diario El Confidencial publica unas grabaciones. En ellas se escucha a una mujer negociando información reservada sobre mandos de la Unidad Central Operativa y de la Fiscalía Anticorrupción, ofreciendo a cambio favores que, según ella, vienen coordinados desde las más altas instancias del Estado. A partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Quédate, porque lo que vas a escuchar sobre quién es esa mujer y quién estaba detrás de ella cambia todo lo que creías saber sobre cómo funciona el poder en España. Su nombre es Leire Díez Castro. Antes de que El Confidencial publique esas grabaciones,
es una cara completamente desconocida para el gran público. Sin cargo en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, sin escaño, sin rueda de prensa. Lo que sí tiene es un currículum muy específico. Puestos de confianza en las áreas de comunicación de Correos y de la Empresa Nacional del Uranio, 2 organismos estatales con tentáculos en toda la administración. 2 trabajos que no se consiguen en un portal de empleo, sino a través de alguien que tiene la llave. Y esa agenda de contactos que fue construyendo durante años entre funcionarios, instituciones y empresarios es exactamente lo que la convierte en útil para lo que viene después. En el mundillo político español, a ese tipo de operador se le llama fontanero. No arregla cañerías, sino que tapa filtraciones, destapa información comprometedora y mueve piezas en las sombras para que quien le contrata no aparezca en ningún sitio. Díez abraza el término en una conversación intervenida con el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, le suelta sin pudor que a mí la fontanería se me da muy bien. Así es como queda fijado su papel en esta historia. Ahora bien, un fontanero trabaja para alguien, y ese alguien, en este caso, es Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE desde que su predecesor, José Luis Ábalos, salió por la puerta de atrás fulminado. El número 3 del partido. El cargo que en la estructura interna de una formación política es el que realmente mueve la maquinaria. Controla los nombramientos territoriales, el aparato disciplinario, los flujos de dinero del partido. Si el secretario general es la cara, el secretario de organización es el que aprieta los tornillos. Cerdán tenía ese poder y lo tenía sin que nadie por encima de él le preguntara demasiado a qué lo destinaba. En las grabaciones publicadas por El Confidencial, Díez no actúa como una intermediaria que tantea el terreno con vaguedades. Negocia en concreto información reservada sobre mandos de la UCO, material comprometedor sobre fiscales de anticorrupción. A cambio, ofrece lo que ella llama favores gestionados desde la Abogacía del Estado y otras instancias bajo control gubernamental. Acuerdos de inmunidad, tratos de favor. El tono es el de alguien que no está improvisando, sino ejecutando un encargo. Y aquí entra el tercer vértice de este arranque, Javier Pérez Dolcet, empresario de perfil alto, conocido sobre todo por la quiebra fraudulenta de CED, la multinacional tecnológica que se desmoronó dejando una estela de procedimientos judiciales. Lo que hace más interesante su aparición en esta historia es que Pérez Dolcet no llega como un desconocido del mundo de la inteligencia paralela. Tiene vínculos documentados con el entramado del excomisario José Manuel Villarejo en la pieza que en ese caso se conoce como Brot. Es decir, no es alguien que descubre por casualidad que se pueden comprar voluntades en los pasillos del poder. Es alguien que ya sabía cómo funciona eso, que tiene causas abiertas que le preocupan y que ve en esta red una forma de resolver su situación procesal aportando dinero y contactos. Lo que la investigación de la Audiencia Nacional establece desde el principio es que esto no se paga con el sueldo de nadie. 188.000 euros documentados en una primera fase. Una iguala mensual de 4.000 euros para Díez. Compromisos de sumas mucho mayores. Y la pregunta que queda abierta es la que más incomoda. Si Pérez Dolcet aporta algo, ¿de dónde viene el resto? ¿Quién financia una operación de este calibre con factura y todo? Eso es lo que viene a continuación. Las notas de encargo son hojas internas, un papel que firma el responsable de área para que contabilidad emita una factura. Nada más. Y sin embargo, es ese papel, ese trámite administrativo de 3 líneas que nadie mira 2 veces, el que convierte los fondos del Partido Socialista en dinero de operaciones clandestinas. Quédate, porque lo que vas a ver ahora es la fontanería por dentro. Quiénes pusieron las tuberías y por dónde salía el agua. La mujer que firma esas notas se llama Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, designada directamente por Cerdán y de su entera confianza. En el organigrama del partido es quien traduce las órdenes del secretario de Organización en movimientos contables. Y lo que el juez Pedraz ha acreditado es que Fuentes rubricaba notas de encargo que amparaban facturas por servicios de consultoría, asesoría jurídica y prospección de mercados que no existían.
Nadie prestaba esos servicios, nadie los había encargado de verdad. El papel decía que sí, la factura salía y el dinero del partido llegaba a donde tenía que llegar. El circuito necesitaba más puntos de paso para que la trazabilidad se perdiera antes de llegar al destino. Y ahí entra Gaspar Zarrías, dirigente histórico del socialismo andaluz, ex vicepresidente de la Junta y ex consejero de presidencia durante los años de los expedientes de regulación de empleo. Zarrías pone en juego sociedades vinculadas a su entorno para canalizar los primeros pagos encubiertos a 10. No llega sin experiencia. Viene de décadas gestionando administraciones donde el control externo era, en la práctica, una formalidad. Sabe perfectamente cómo funciona un papel que no deja rastro. Luego están los abogados. Y esto es lo que más incomoda del montaje, porque el secreto profesional de un letrado es, en teoría, uno de los cortafuegos más sólidos que tiene el sistema jurídico. La trama lo usa exactamente como eso, como cortafuegos. Ismael Oliver, al frente de varias firmas mercantiles, es la bisagra principal para lavar los fondos del partido y hacerlos circular hacia la red. El juez le imputa tráfico de influencias, organización criminal e inducción al falso testimonio. Jacobo Tehielo, letrado con historial en la defensa de perfiles complejos, incluido el líder yihadista Abu Dahada y actual defensor de Cerdán en la macrocausa Koldo, figura imputado por cohecho y revelación de secretos. Los dos utilizan el paraguas de la relación abogado-cliente para mover dinero y ejecutar presiones sin que el destinatario final aparezca en ningún sitio. El último eslabón visible de la cadena de distribución es Pere Rusiñol, periodista vinculado a plataformas como el Grupo Crónica Libre. Su función en la trama no es publicar, es actuar como correo. La investigación le sitúa como el encargado de entregar en mano propuestas de soborno a fiscales. Un intermediario con credencial de prensa que llama menos la atención que un desconocido llamando al interfono de la fiscalía. En conjunto, la UCO ha rastreado más de 80 cuentas vinculadas al partido y a los investigados en 12 entidades bancarias. Lo que han encontrado documenta al menos 188.000 euros desviados en una primera fase, más una iguala fija de 4.000 euros mensuales a favor de Díez como retribución por sus labores de coordinación. Y hay compromisos documentados de sumas considerablemente superiores. Todo ello sale de las finanzas ordinarias del PSOE, con el sello de Fuentes en el papel que lo justifica y el visto bueno de Cerdán para cada operación. Y aquí está el detalle que no tiene vuelta atrás. Parte de ese dinero no es del partido en el sentido de cuotas de militantes o donaciones privadas. Los partidos políticos en España reciben subvenciones públicas asignadas en función de su representación parlamentaria. Dinero del Estado, de los impuestos de todos, para financiar su actividad institucional. Una fracción de eso es lo que acabó pagando los billetes de tren de Díez, los honorarios de los abogados que ejecutaban las presiones y las sociedades pantalla que hacían desaparecer el rastro. El Estado financiando su propio asedio. La estructura ya está completa. ¿Quién firma? ¿Quién cobra? ¿Quién lava? ¿Quién entrega? Pero todavía no sabemos para qué se usaba exactamente toda esa pasta una vez que llegaba a su destino. Eso es lo que viene ahora. Hay una frase en el sumario que lo resume todo. Está grabada, está transcrita y está incorporada al atestado policial como pieza de convicción. Leire Díez, hablando de la magistrada Mercedes Alaya, la jueza que instruyó el caso de los expedientes de regulación de empleo y que metió en el banquillo a la cúpula histórica del socialismo andaluz, lo dice sin rodeos. Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis. No es una metáfora, no es una exageración de pasillo, es una directriz operativa. Y lo que viene después del diagnóstico es el plan: conseguir material que destruya la credibilidad de la jueza. Buscárselo, fabricárselo si hace falta, y distribuirlo de forma que le resulte imposible continuar instruyendo causas que incomodan al aparato. En el léxico de la inteligencia se llama operación de descrédito. En la grabación lo llaman exterminio social.
La diferencia entre los dos términos es el nivel de brutalidad con que se explicita el objetivo. El mismo manual se aplica contra el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado que instruye el caso por el que está siendo investigada Begoña Gómez, esposa del presidente, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La trama no discute los hechos que Peinado investiga. Busca nexos espurios que permitan cuestionar su imparcialidad. Los alimenta a los medios afines al Ejecutivo y los usa como argumento para pedir su recusación. La idea es que si consiguen apartar al juez, las actuaciones que practicó quedan en el aire procesal. No hay que refutar la evidencia si consigues que quien la recopiló sea descalificado antes de que llegue a juicio. Pero la operación más elaborada y la que tiene más peso en el sumario es la que diseñan contra Manuel García Castellón, magistrado jubilado de la Audiencia Nacional e instructor histórico de la macrocausa Tándem, el caso Villarejo. García Castellón es una pieza que molesta de forma especial. Su instrucción ha generado piezas que salpican a múltiples actores del ecosistema político y empresarial cercano al gobierno. La trama construye una narrativa específica para hundirle, que habría entregado dispositivos desencriptados incautados durante la causa a Villarejo a empresarios afines, favoreciendo sus intereses en el mercado. La historia es falsa. No hay ningún dispositivo, no hay ningún empresario, no hay ninguna entrega. Pero Díez y Pérez Dolcet la difunden en reuniones clandestinas con la intención de provocar denuncias que fuercen la apertura de diligencias contra el magistrado. El objetivo es el mismo que con Alaya y Peinado: convertir al investigador en investigado y con eso paralizar o anular todo lo que haya instruido. La maniobra no sale como esperaban. El juez Santiago Pedraz, al valorar la entidad de las maniobras dirigidas contra García Castellón, toma una decisión inusual. Le admite en el procedimiento como acusación particular. Lo reconoce formalmente como víctima o perjudicado directo de los delitos cometidos por la trama. Un magistrado jubilado sentado al lado de la acusación en un caso que investiga al aparato del partido gobernante. No es una imagen que genere poca tensión institucional. Y mientras todo eso ocurre en los despachos y en los juzgados, la UCO va construyendo la cronología de algo que Cerdán no puede explicar. Le preguntan en sede judicial cuántas veces se ha reunido con Leire Díez. Responde: 2 o 3 veces. Reuniones menores, dice. Ella le traía unas grabaciones sobre unas saunas vinculadas al suegro del presidente que él rechazó por irrelevantes. Nada importante. En ninguna de ellas había nada que merezca mayor atención, según él. El análisis pericial de comunicaciones y las cámaras de seguridad de Ferraz documentan 39 encuentros directos entre los dos. 22 se producen dentro del edificio. En 18 de esas visitas, el vehículo de Díez accede al parking subterráneo de la sede. A veces permanece dentro horas. En ninguna de esas ocasiones hay registro de visita. En ninguna figura su nombre en la agenda del secretario de organización. 39 encuentros que no existen en ningún papel oficial del partido, frente a las 2 o 3 que Cerdán admite ante el juez. La diferencia entre esos dos números es donde vive el problema. La red ya ha atacado a 3 jueces, ha movido pasta, ha falsificado facturas, ha infiltrado abogados con secreto profesional. La pregunta que queda en el aire es si se detuvieron ahí, en la judicatura, o si fueron también a por los fiscales que trabajaban los mismos casos. Y la respuesta es que no se detuvieron. Ignacio Estampa llega a esa reunión del 7 de mayo de 2026 creyendo que va a escuchar disculpas. Sale con una grabación en el móvil que va a cambiar el curso de esta causa. Lo que le propusieron dentro de esa sala es lo que convierte este caso en algo que ya no tiene parangón en la historia judicial española. Quédate. La convocatoria llega con un pretexto creíble. Leire Díez y Javier Pérez Dolcet le hacen saber a Estampa que el gobierno quiere trasladarle sus disculpas por la forma en que terminó su etapa en la Fiscalía Anticorrupción. Su comisión de servicio no se renovó y el asunto generó polémica en los círculos judiciales. Una reparación informal, dicen. Un gesto de buena voluntad. Estampa
fiscal con décadas de carrera y uno de los artífices del origen del caso Villarejo, sabe perfectamente que ese tipo de invitaciones no son gratuitas. Va y lleva el móvil grabando. Lo que escucha en esa reunión no es una disculpa, es una oferta. Díez le pone encima de la mesa la posibilidad de que el Ejecutivo intervenga para restituirle en su cargo y abrirle puertas que lleva tiempo cerradas. La contraprestación es una sola: que Stampa proporcione a la trama información comprometedora, secretos, en las palabras que usa Díez, sobre 3 personas concretas. El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, su colega José Grinda, especialista en blanqueo y crimen organizado, y el juez jubilado Manuel García Castellón. Con ese material, le aseguran, los pleitos institucionales terminarían y el presidente estaría satisfecho con el resultado. Después viene la frase que queda grabada, literal, en el sumario. Díez y Pérez Dolcet le explican a Stampa que esta operación no es una iniciativa propia. Se activó en el momento en que se abrieron diligencias penales contra Begoña Gómez. La instrucción que recibieron, según le confiesan, es que el presidente había dado la orden de limpiar sin límite y que había que revertir la situación, caiga quien caiga. Stampa rechaza cualquier colaboración. No negocia, no tantea, no deja margen a una segunda reunión. Denuncia de inmediato. Y la grabación que lleva en el móvil se convierte en una de las piezas centrales del sumario de la Audiencia Nacional. Con Grinda la táctica es distinta, pero el objetivo es el mismo. En febrero de 2025, el fiscal recibe un documento. Según la investigación, se lo entrega en mano Pérez Rusiñol, el periodista ya imputado como correo de la organización. El escrito es formal en su presentación. Le ofrecen liberarle de demandas en su contra y gestionarle un traslado profesional favorable. A cambio, una sola condición: que Grinda declare ante quien corresponda que tiene pruebas de actuaciones delictivas cometidas por su superior jerárquico, Alejandro Luzón. El plan es claro: forzar la destitución del fiscal jefe de anticorrupción y, con el cargo vacante y el sucesor a elegir, provocar el archivo en cadena de las causas que más incomodan al gobierno, bajo el argumento de que fueron instrucción prospectiva y abusiva. Grinda tampoco acepta, también denuncia. En las comunicaciones que la UCO tiene intervenidas, Díez habla de sus interlocutores en clave. Al presidente del gobierno no le nombra nunca directamente. Usa 2 expresiones que se repiten en docenas de conversaciones: el one del partido y el one del gobierno. Los analistas de inteligencia policial que trabajan el sumario no tienen dudas sobre a quién se refieren esos términos. Y cada vez que Díez invoca esa autoridad ante un empresario, un funcionario o un fiscal, lo hace para dar peso a sus ofertas y sus amenazas. Varios testigos que declaran ante la Audiencia Nacional reconocen que esa invocación, hablar en nombre de Pedro, de los de arriba, de El Guan, generaba en ellos credibilidad y miedo suficientes para no denunciar de entrada. La Fiscalía Anticorrupción resistió, pero la trama no improvisaba. Ya tenía un tercer frente abierto en paralelo dentro de la propia Guardia Civil. Y ese es el más difícil de contener porque viene de dentro. La UCO no es un juzgado ni una fiscalía. No dicta sentencias ni acusa formalmente. Lo que hace es construir atestados, documentos periciales que reconstruyen el dinero, los movimientos, las comunicaciones. Son la base sobre la que se sostienen macrocausas enteras y la razón por la que en los últimos años han caído estructuras que llevaban décadas intocables. Sin los atestados de la UCO no existe el caso Koldo, no existe la investigación sobre el entorno de Begoña Gómez, no existe prácticamente nada de lo que ha llegado a la Audiencia Nacional con el sello de las finanzas del poder. Por eso neutralizarla no era una opción más en el menú de la trama, era la prioridad. El hombre que encabezaba esas investigaciones se llama Antonio Balas, teniente coronel, jefe del grupo de la UCO que había estado levantando los registros económicos del entorno presidencial. No es un nombre que aparezca en los telediarios ni en las tertulias, pero dentro del sumario es una figura central.
el oficial que coordinaba el trabajo que más daño podía hacer. Y la obsesión de Leire Díez con él está documentada en decenas de conversaciones intervenidas. Lo que buscaba era sencillo de explicar aunque difícil de conseguir. Un papelito. Así lo llama en las grabaciones literalmente. Un papelito. Cualquier indicio, documental, veraz o fabricado, que sirviera para señalar a Balas como parcial, como corrupto, como alguien que había traspasado líneas en el ejercicio de su cargo. Con eso sobre la mesa, la trama podía ir a por su cabeza a través de mecanismos disciplinarios o de una denuncia que lo convirtiera en investigado. Y un jefe de investigación convertido en investigado tiene que apartarse de la causa. El atestado que estaba construyendo quedaría en el aire, pendiente de revisión, cuando no directamente contaminado en términos procesales. Para conseguir ese papel, la trama ofrecía lo que había aprendido a ofrecer en las semanas anteriores: favores coordinados desde la Fiscalía o la Abogacía del Estado. El empresario Alejandro Hamlin, con quien Díez mantuvo al menos un encuentro documentado en presencia del letrado Jacobo Tegelo, era uno de los interlocutores a los que se les planteó el intercambio. Aportás algo que sirva contra Balas, y nosotros nos ocupamos de que tus problemas con la justicia tengan una salida favorable. Hamlin escuchó y declinó, porque la desconfianza sobre si las promesas de Díez eran reales o simplemente palabras resultó demasiado grande para arriesgar. Sin el papelito conseguido desde fuera, la trama fue a buscarlo desde dentro. Y ahí están los dos nombres que el juez Pedraz pone en el sumario con cargo específico dentro de la Guardia Civil. El primero es el capitán Juan Sánchez Yepes, antiguo miembro del grupo antiblanqueo del Cuerpo, imputado formalmente. El segundo es el comandante Rubén Villalba, que ya estaba siendo investigado en el caso Koldo, la trama de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia que este canal ha cubierto en profundidad, y al que el juez Pedraz toma declaración en el marco de esta causa. Los dos forman el puente entre el mundo de la inteligencia política y el interior del Instituto Armado. Lo que los indicios señalan es que estos mandos corrompidos filtraron información sumarial clasificada a la red y, más grave todavía, promovieron la interposición de denuncias disciplinarias falsas contra sus propios superiores dentro de la UCO. La mecánica era la siguiente: acusar a los mandos que lideraban las investigaciones sensibles de haber cometido ellos mismos revelaciones de secretos. Básicamente, darles la vuelta a las causas. Convertir a los que investigaban las filtraciones comprometedoras en los acusados de filtrar. Si esas denuncias prosperaban internamente, aunque fuera solo de forma provisional, aunque solo generaran un expediente abierto, el efecto práctico era paralizar la cadena de mando. Un oficial con una investigación disciplinaria encima no puede dirigir operaciones activas sin que todo lo que firma quede automáticamente bajo sospecha. No hace falta una sentencia, basta con el expediente. El sabotaje intestino no pasó inadvertido. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que habitualmente se mueven con mucha cautela en asuntos que tienen carga política, emitieron comunicados que no dejaban margen a la ambigüedad. Lo que estaba ocurriendo, decían, era una agresión directa al Estado de Derecho y a la dignidad profesional del cuerpo. No era la queja habitual sobre condiciones laborales o dotación presupuestaria. Era una denuncia explícita de que la estructura de mando de la unidad de élite del país estaba siendo atacada desde el poder político con el objetivo de paralizar investigaciones concretas. El ruido llegó hasta el Ministerio del Interior. Fernando Grande Marlaska, ministro, y Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, se vieron obligados a convocar a los mandos de la UCO para trasladarles su respaldo institucional. En esa reunión negaron de forma tajante haber cedido a ninguna presión de la trama para abrir expedientes disciplinarios prospectivos contra los investigadores. Lo que no podían negar era que las presiones habían existido, que habían llegado al conocimiento de la dirección y que el episodio había generado suficiente turbulencia interna como para requerir una intervención directa de los máximos responsables del ministerio. El alcance real de esa turbulencia es difícil de medir desde fuera del sumario. Pero hay un dato que da la escala.
Las diligencias de la Audiencia Nacional han cruzado las de varios procedimientos paralelos, y la figura del comandante Villalba, investigado en Koldo e interrogado aquí, hace exactamente eso que la trama negaba que existiera. Cierra el círculo entre las dos causas, las conecta a través de un mismo actor con pie en ambas, y sugiere que la red de agentes corrompidos no se montó para este caso concreto, sino que llevaba ya un tiempo operativa y se fue aplicando donde hacía falta. La UCO resistió. Los 2 fiscales habían resistido. Los 3 jueces sobre los que se había desplegado el manual del exterminio social seguían en sus puestos. La trama había movido pasta, había corrompido agentes, había intentado sobornar fiscales y fabricar narrativas contra magistrados. Y mientras hacía todo eso, tenía un segundo negocio funcionando en paralelo: cobrar comisiones millonarias por gestionar rescates de empresas públicas. Rescates firmados con dinero del Estado, en plena pandemia, cuando nadie miraba demasiado a qué manos llegaba cada euro. Hay un mensaje en el chat que lo resume todo. Lo manda Vicente Fernández, el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al grupo que tiene montado con Leire Díez y el empresario Antenson Alonso. El mensaje dice: hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad, lo debemos poner en valor. Eso ya está en el sumario. Lo que viene ahora es cómo se llega hasta ese mensaje, quién habló con quién y cuánto cobró cada uno por hacer que los tiempos encajaran tan bien. El grupo de mensajería se llama Irorok. En euskera significa nosotros 3. Lo integran Leire Díez, Vicente Fernández y Anton Alonso. 3 personas, un propósito: monetizar la influencia política sobre las empresas públicas. Fernández es el que tiene el despacho y el cargo, el acceso institucional real a los expedientes de rescate. Alonso es el que conecta la red con Santos Cerdán. Es su socio mercantil personal, tienen negocios juntos fuera de la política. Y el que gestiona los contactos con el mundo empresarial vasco. Díez es la que ejecuta sobre el terreno, la que pone la cara en las reuniones, la que convierte la influencia en presión concreta. El escenario que los reúne es la pandemia. En 2020, el gobierno habilita el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, con miles de millones de euros para rescatar compañías en dificultades. La lógica oficial es preservar el tejido industrial y el empleo en sectores críticos. La lógica que descubre la UCO es que ese fondo, con su urgencia, su volumen y su ausencia de controles ágiles, funciona también como un imán para quien sabe moverse entre el poder político y los consejos de administración. El que llega antes, el que conoce al que decide, el que puede coger el teléfono y llamar directamente al que firma, ese cobra. El caso más documentado del sumario es el de Tubos Reunidos, empresa siderúrgica vasca especializada en tuberías sin soldadura para el sector energético. La empresa está en números rojos, necesita liquidez y pone en marcha gestiones para acceder al fondo de la SEPI. El expediente que pide es de 112.800.000 euros. No es un rescate pequeño. A los pocos días de que Tubos Reunidos muestra interés en los fondos, Vicente Fernández entra en juego. Organiza reuniones en Bilbao con el presidente ejecutivo de la empresa, Francisco Irazusta. Y en esas reuniones aparece Leire Díez. No como quien es una exdirectiva de comunicación sin cargo en la SEPI ni en ninguna instancia del Estado en ese momento, sino como la directora de gabinete de la SEPI. Eso es lo que Fernández le presenta a Irazusta. Una credencial falsa construida sobre la autoridad real del cargo de Fernández. La empresa ve al presidente de la SEPI entrar acompañado de su directora de gabinete y no tiene ningún motivo para cuestionar la presentación. Para que un rescate de esa magnitud salga adelante en los tiempos que la empresa necesita, hacen falta más piezas. El País Vasco no es un territorio donde las decisiones industriales de calado se procesen al margen del Partido Nacionalista Vasco. El PNV tiene peso en el Congreso, tiene peso en el gobierno regional, tiene capacidad para acelerar o complicar cualquier expediente que aterrice en su comunidad. Y la trama lo sabe.
Lo que documentan los investigadores es que Anson Alonso gestiona contactos directos con las altas esferas del PNV. La investigación sitúa presuntas reuniones con Andoni Ortuzar, uno de los líderes del partido. El objetivo es que el PNV traslade al gobierno central la urgencia y la conveniencia de que el rescate de Tubos Reunidos se apruebe sin demora. Una empresa vasca, empleo en Euskadi, un argumento que encaja perfectamente con la lógica política del Partido Nacionalista. No hace falta que nadie pida nada ilegal en voz alta. Basta con que el mensaje llegue y con que quien lo recibe entienda que hay interlocutores que están pendientes del resultado. El rescate se aprueba y al día siguiente, o al de otro, Fernández teclea ese mensaje en el chat Hirurok. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad, no es una celebración privada, es una anotación contable disfrazada de conversación. Una forma de dejar constancia entre los tres de que el resultado no fue suerte, que hubo trabajo detrás, que ese trabajo tiene valor y que ese valor se va a cobrar. Y se cobra. La UCO ha cuantificado la comisión en 247.459 euros. La cifra no es redonda porque no es una estimación. Es el resultado de rastrear los movimientos reales. El pago llega en dos tramos. 114.950 euros corresponden al desbloqueo inicial del rescate, a la gestión que hizo que el expediente avanzara cuando podría haberse quedado encallado. 132.500 euros adicionales se cobran después por gestiones relacionadas con exenciones posteriores en el marco del mismo rescate. Para mover ese dinero sin que el rastro sea directo, se recurre a lo que ya funciona en el resto de la trama, una sociedad instrumental que factura servicios ficticios. En este caso es Mediaciones Martínez S.L. El concepto que figura en las facturas es prospección de mercados. No hay ningún mercado prospectado, no hay ningún informe entregado, no hay ninguna actividad real que respalde la denominación. Es el mismo mecanismo que Ana María Fuentes usaba con las notas de encargo en Ferraz, aplicado ahora al negocio paralelo del brazo económico de la trama. La factura existe, la transferencia existe y Mediaciones Martínez S.L. existe en el registro mercantil. Lo que no existe es el trabajo. Tubos Reunidos es el caso más desarrollado, pero no el único. A medida que la UCO va ampliando el perímetro del sumario, aparecen más empresas, más expedientes, más actores con el mismo patrón. En junio de 2026, el juez Pedraz dicta una providencia que expande el sumario de golpe. 25 personas imputadas en una sola resolución. El alcance de ese auto sacude la administración pública de una forma que no tiene precedente reciente. Entre los nuevos imputados está Belén Gualda, presidenta en ejercicio de la SEPI en el momento en que se dicta el auto. No una expresidenta, no alguien que ya había salido del cargo. La presidenta en funciones, la que en ese momento gestiona el holding que agrupa a las empresas públicas españolas. Junto a ella, exdirigentes de Mercasa, el grupo de mercados centrales mayoristas, de Forestalia, del Parque Empresarial Principado de Asturias y, con especial relevancia, el expresidente de Enusa, la empresa nacional del uranio, José Vicente Berlanga, y su directora corporativa, Rosario Arévalo Sández. Lo que conecta todos esos nombres no es que se conocieran entre sí ni que hubieran montado una sociedad conjunta. Lo que los conecta es que todos orbitan, de una forma u otra, alrededor del mismo eje. Antcon Alonso como socio de Cerdán, Leire Díez como ejecutora sobre el terreno y Ferraz como la estructura de poder que da credibilidad y cobertura a toda la operación. El patrón de Tubos Reunidos, acceso privilegiado al expediente, presión política para acelerar la resolución, cobro de comisión encubierto bajo factura ficticia, se reproduce en distintos formatos en cada empresa que aparece en la expansión del sumario. Lo que el juez Pedraz está dibujando en esa providencia de junio no es una lista de corruptos individuales, es un mapa. Un mapa de cómo las empresas públicas españolas funcionaron bajo la dirección de este entramado, como feudos desde los que extraer dinero en beneficio de la camarilla política que controlaba el partido gobernante. Cada rescate aprobado, cada adjudicación desbloqueada, cada expediente que avanzó cuando podría haberse frenado.
Todos tienen un peaje, y el peaje lo cobra siempre la misma red. A estas alturas del sumario, la Audiencia Nacional tiene en la mano documentación sobre el asedio a 3 jueces, el intento de soborno a 2 fiscales, la infiltración de agentes corruptos en la UCO y una red de comisiones ilegales que se extiende por al menos media docena de empresas públicas. Y todo eso conectado a la misma fuente, la Secretaría de Organización del partido que gobierna España. Pero la pieza que cierra el cerco sobre Cerdán de forma definitiva no viene del sumario económico ni de las grabaciones de Díez. Viene de 2 mujeres que trabajaban en Ferraz y que en julio de 2026 deciden contar lo que vieron. En julio de 2026, 2 mujeres entran al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y cuentan lo que saben. No son fiscales, no son agentes, no son testigos protegidos, son las secretarias de Santos Cerdán. Y lo que dicen bajo juramento es lo que él no puede explicar. Quédate, porque es aquí donde todo lo que has visto en este caso encuentra su eje. Sus nombres son Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. Las 2 trabajaban en la Secretaría de Organización del PSOE. Las 2 conocen el funcionamiento interno de esas oficinas mejor que nadie. Saben quién entra, quién sale, quién autoriza qué y qué queda registrado. No declaran como enemigas de Cerdán. No tienen un motivo visible para hundirle. Declaran porque el juez las cita como testigos y porque lo que vieron es lo que vieron. Lo primero que establecen es quién autorizaba los gastos de Leire Díez. La respuesta es unívoca y sin fisuras entre las 2. Santos Cerdán y solo Santos Cerdán. Cada vez que había que comprar un billete de avión o de tren a nombre de Díez, la orden venía de él. Cada vez que había que cubrir algún gasto relacionado con sus desplazamientos o gestiones, era él quien lo aprobaba. No había un procedimiento estándar, no había una delegación a ningún otro cargo, no había una instrucción genérica que cubriera esas situaciones. Era una autorización individual, caso por caso, que solo podía dar el número 3 del partido. Lo segundo que establecen es aún más concreto. Celia Rodríguez le explica al juez cómo se enteraba de que Díez iba a aparecer por la sede. No era porque alguien le avisara con antelación, no era porque Cerdán le dijera «esta tarde tengo reunión con tal persona». Se enteraba de otra forma, porque Díez llamaba para pedir que le reservaran plaza en el parking subterráneo. Eso era la señal. Me enteraba porque me pedía aparcamiento, dice. Una frase que en su sencillez explica todo el sistema. Una persona sin cargo oficial en el partido, sin despacho asignado, sin ninguna credencial que justificara su presencia en el edificio, con acceso garantizado al estacionamiento de la sede federal del partido gobernante a través de una llamada de teléfono y la autorización de un solo hombre. Lo tercero, y esto es lo que más pesa procesalmente, es lo que no había. Cerdán no registraba esas reuniones en su agenda. Ninguna. Las secretarias lo confirman. Las visitas de Díez no figuraban en el calendario institucional del secretario de organización. No aparecían como reuniones de trabajo, no aparecían como visitas informales, no aparecían como nada. El rastro administrativo que debería existir, que existe para cualquier otra interacción de un cargo de ese nivel, simplemente no estaba. Lo habían borrado de antemano no registrándolo. El contraste con lo que Cerdán había declarado ante el juez es demoledor. Él había dicho 2 o 3 reuniones, encuentros menores sin importancia. La pericial de comunicaciones y las cámaras del edificio habían fijado ya 39 encuentros documentados. Ahora las secretarias, con sus propias palabras y desde su experiencia directa en las oficinas, confirman que el acceso de Díez al parking, 18 veces registrado por los agentes, era una práctica recurrente que ellas gestionaban por encargo expreso de Cerdán. No es que los datos se contradigan, es que la versión de Cerdán y la realidad que vivían las 2 mujeres que trabajaban a 20 metros de su despacho no tienen ningún punto de contacto. La pericial va más allá del conteo de visitas. El volcado de los dispositivos móviles de las secretarias y el análisis de sus comunicaciones de mensajería instantánea aportaron al sumario material que corrobora sus testimonios verbales. No estaban contando una impresión ni una interpretación de lo que creían haber visto.
Estaban respaldadas por conversaciones, por mensajes, por el rastro digital de las autorizaciones que recibieron. El cerco sobre Cerdán no se construye sobre declaraciones aisladas de personas con motivos para mentir. Se construye sobre la convergencia entre lo que dicen, lo que grabaron los teléfonos, lo que captaron las cámaras y lo que rastreó la UCO en las cuentas. La respuesta del PSOE a todo esto tiene una lógica fría que merece atención. El partido no sale a defender a Cerdán. No argumenta que las secretarias se equivocan ni que la pericial tiene lagunas. Lo que hace es algo más calculado: filtrar a los medios afines que Cerdán aprovechó la falta de controles internos para hacer y deshacer a su antojo. En otras palabras, reconocer que ocurrió, pero presentarlo como una desviación individual de alguien que se saltó las normas sin que nadie lo supiera ni lo pudiera prever. El partido como víctima de uno de los suyos, no como la estructura que lo financió y lo cubrió. El problema de esa narrativa es que el propio sumario la deja en evidencia. Las notas de encargo que firmaba Ana María Fuentes, los fondos que salían de las finanzas ordinarias del partido, los billetes autorizados por Cerdán, nada de eso es la acción de un individuo que se coló por un hueco del compliance. Es el funcionamiento de una cadena de mando que involucra a la gerente de organización, al secretario de organización y a todos los que en algún momento autorizaron, procesaron o miraron para otro lado. No hay un solo punto en esa cadena donde alguien hiciera saltar una alarma interna. Y sin embargo, el PSOE no interpone acciones judiciales contra Cerdán. No se persona como acusación particular, no le denuncia, no formaliza ningún mecanismo que le señale como el responsable que está actuando de forma autónoma y contraria a los intereses del partido. Mantiene una tregua pasiva. La lectura que hacen los analistas de riesgo institucional es directa. Nadie en Ferraz quiere sentar a Cerdán frente a un juez en posición de acusado, porque nadie sabe hasta dónde está dispuesto a hablar Cerdán si el partido le da la espalda del todo. Es un equilibrio de mutua exposición, sostenido en el silencio. Pedro Sánchez hace sus declaraciones públicas desde Montenegro, en el margen de una cumbre. El tono es el de alguien que zanja el asunto con autoridad moral. Su gobierno es limpio, dice. Nunca avalé ni tuve conocimiento de las andanzas de la señora Leire Díez. Y añade que no va a permitir que la oposición use las insidias para impugnar la labor del Ejecutivo. La frase está construida para cerrar el tema, no para abrirlo. Pero la arquitectura del sumario no funciona así. El apelativo, el one, los criptónimos que Díez usaba en conversaciones intervenidas para invocar la autoridad máxima del Estado. La frase que Stampa grabó sobre la orden de limpiar sin límite, activada cuando se abrieron diligencias contra Begoña Gómez. Todo eso ya está en el sumario y ya ha pasado por la Audiencia Nacional. La declaración de Montenegro no tiene ningún valor procesal frente a lo que hay en el expediente. Lo que las secretarias de Ferraz han hecho, sin buscarlo, es cerrar el último hueco que le quedaba a la defensa de Cerdán. Él podía argumentar que las grabaciones de Díez eran exageradas, que el empresario Pérez Dolcet tenía motivos para mentir, que la UCO había sobreinterpretado las comunicaciones. Lo que no puede argumentar es que las dos mujeres que gestionaban su agenda y sus autorizaciones de gastos y que no tienen ningún interés en hundirle, estén mintiendo sobre algo tan concreto como a quién llamaban para pedir plaza de parking y de quién esperaban la orden para comprar un billete de tren. En cualquier debate parlamentario de los últimos años, los portavoces del PSOE tenían una palabra para describir lo que le ocurría al gobierno: lawfare, guerra judicial. La tesis era que una judicatura con sesgo conservador fabricaba causas para derribar por vía procesal lo que no podía derribar en las urnas. El juez Peinado investigando a Begoña Gómez. Lawfare. García Castellón ampliando la causa Tándem. Lawfare. Cualquier diligencia que rozara el entorno presidencial. Lawfare. El concepto se convirtió en el escudo retórico central del sanchismo, repetido desde la tribuna del Congreso, en los micrófonos de cada tertulia, en los comunicados de prensa de Ferraz. Lo que el sumario del juez Pedraz ha dejado acreditado, con grabaciones,
con transferencias y con el testimonio de los propios fiscales a los que intentaron sobornar, es que el único lawfare financiado clandestinamente y ejecutado con estructuras de tipo mafioso fue el que operó la propia Secretaría de Organización del partido gobernante. No como metáfora, no como hipérbole de oposición, como conclusión procesal sustentada en facturas falsas, en 188.000 euros trazados y en una grabación donde Leire Díez explica que la orden de limpiar venía de arriba y que no había límite. La paradoja no es un accidente retórico, es la clave política de toda esta historia. Mientras los ministros del gobierno denunciaban en público la politización de la justicia, Cerdán autorizaba en privado los billetes de avión de la mujer que iba a intentar comprar a los fiscales de esa misma justicia. Las dos cosas ocurrían en paralelo, en el mismo edificio, con el mismo aparato. La denuncia pública servía de cobertura para la operación privada. Cuanto más se instalaba en el debate la idea de que los jueces que investigaban al gobierno eran actores políticos, más difícil resultaba que sus actuaciones fueran recibidas como independientes. La retórica del lawfare no era solo un escudo, era parte del plan. Esto tiene un antecedente que el PSOE conoce mejor que nadie: el caso Kitchen. La operación parapolicial montada dentro del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para robar documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas y así neutralizar las pruebas que éste tenía contra la cúpula del partido. Agentes de escolta convertidos en espías internos, fondos reservados del Estado usados para operaciones de inteligencia ilegal, una estructura de cobertura construida desde el propio ministerio. El PSOE convirtió el caso Kitchen en uno de los argumentos morales centrales para derribar a Rajoy y para justificar la moción de censura de 2018. La tesis era clara: un partido que usa las fuerzas de seguridad del Estado como guardia pretoriana para proteger a los suyos de la justicia no merece gobernar. Ese argumento sigue siendo válido. Lo que ha ocurrido es que ahora se aplica también hacia el otro lado. La diferencia operativa entre el caso Kitchen y lo que instruye Pedraz no es de naturaleza sino de ubicación. Rajoy movió su operación desde el Ministerio del Interior. El entramado del caso Leire se movió desde Ferraz, desde la Secretaría de Organización del partido. En un caso eran fondos reservados del ministerio. En el otro son subvenciones públicas que financian al partido convertidas en facturas falsas. En un caso usaron escoltas y agentes bajo mando ministerial. En el otro, corrompieron a un capitán del grupo antiblanqueo y a un comandante ya investigado en el caso Koldo. La lógica es idéntica: el Poder Ejecutivo movilizando recursos del Estado para protegerse de la investigación judicial. El impacto de todo esto sobre la separación de poderes no se mide en titulares. Se mide en lo que ocurre dentro de los juzgados cuando el instructor de una causa sabe que existe una red documentada financiada por el partido gobernante, dedicada específicamente a destruirle si el caso que lleva resulta incómodo. La consigna sobre Mercedes Alaya, exterminarla socialmente, que el dolor gratuito no puede ser gratis, no era una expresión de frustración. Era un procedimiento, un manual de actuación aplicable a cualquier magistrado que se ponga en el camino. Y ese manual ya tiene expediente judicial, ya tiene imputados, ya tiene grabaciones. Eso significa que cualquier juez que instruya causas sensibles en los próximos años sabe que ese mecanismo existe y que en algún momento se activó de forma real. El efecto disuasorio de esa certeza es difícil de cuantificar pero imposible de ignorar. No hace falta que la operación tenga éxito. Basta con que sea real, con que esté documentada, con que el instructor sepa que del otro lado hay alguien dispuesto a pagar para convertirle en investigado, para difundir narrativas falsas sobre él, para presionar a sus superiores jerárquicos con denuncias disciplinarias fabricadas. El Consejo General del Poder Judicial ha expresado su alarma ante esta deriva, y no lo hace en abstracto. Lo hace porque por primera vez en la democracia española hay un sumario que acredita de forma probatoria que los ataques al Poder Judicial no eran retórica, sino operaciones con presupuesto y cadena de mando. La escala financiera de lo investigado da la medida del proyecto. 12 entidades bancarias requeridas, más de 80 cuentas corrientes rastreadas vinculadas al partido y a los investigados.
El resultado de ese rastreo es el que ha permitido reconstruir los flujos desde las finanzas de Ferraz hacia las sociedades pantalla. Desde las sociedades pantalla hacia los abogados que ejecutaban las presiones. Desde los abogados hacia los interlocutores sobre el terreno. No es una operación improvisada que alguien montó en un fin de semana. Tiene contabilidad, tiene estructura, tiene meses o años de rodaje antes de que El Confidencial publicara las primeras grabaciones en mayo de 2025. Lo que la resolución de este sumario va a definir no es solo la responsabilidad penal de Cerdán, de Díez, de Fuentes o del resto de imputados. Va a definir algo más grande. Si las instituciones españolas tienen la solidez suficiente para depurar un intento de subversión organizado desde el propio Poder Ejecutivo. Hasta ahora, los jueces han resistido. Los fiscales Estampa y Grinda grabaron, denunciaron y se ratificaron. La UCO aguantó las presiones internas y siguió construyendo atestados. Pedraz firmó el auto que mandó a los agentes a Ferraz y siguió ampliando el sumario cada vez que el material lo justificaba. Pero el sumario está vivo. Los imputados son decenas. El PSOE mantiene su tregua pasiva con Cerdán, sin acusarle y sin defenderle del todo, esperando a ver cuánto aguanta. Y Sánchez sigue gobernando desde la Moncloa con sus declaraciones de Montenegro como única respuesta pública a un expediente judicial que ya pesa varios cientos de folios y que tiene su nombre en criptónimo en decenas de conversaciones intervenidas. El Estado de Derecho no falla de golpe, se erosiona en capas. Cada carga sin consecuencias, cada operación que se desmonta pero no se juzga, cada imputado que acaba en una inhabilitación menor o en un sobreseimiento tardío añade una capa más de distancia entre lo que dice la ley y lo que ocurre de verdad. Lo que este sumario ha puesto encima de la mesa es cuántas capas se habían acumulado ya sin que nadie lo viera desde fuera. Y la pregunta que queda, fría y sin adorno, es si las instituciones que han resistido hasta aquí tienen también la capacidad de llegar al final. Este caso llevó meses de seguimiento, y lo que acabas de ver es solo lo que hay en el sumario hasta ahora. El procedimiento sigue abierto. Si esto te parece importante, ya sabes lo que mantiene vivo un canal como este. Suscríbete y deja en los comentarios qué caso quieres que cubramos a continuación. El sumario de Pedraz todavía tiene páginas por leerse.